Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya está aquí con nosotros y le agradecemos enormemente que nos acompañe aquí en cabina María González. Ella es directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Muchas personas lo conocen de la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Para quien no, brevemente es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas de todo el país, que ha hecho a lo largo de más de 60 años un largo trabajo de trabajo de base en colonias populares o acompañando a distintos sectores en luchas sociales. Y María González en particular me parece que se ha ido especializando, además del acompañamiento a varios movimientos sociales, en el tema de la política distinta a la del agua, y en ese sentido le agradecemos que nos acompañe porque la semana pasada conversamos brevemente con ella acerca de una campaña o de una iniciativa que presentaron para tratar de reformular el CIAPA, en una campaña en la que también se está invitando a foros para elaborar una política distinta y presentarla a las autoridades. María González, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes y pues qué gusto estar aquí en cabina. Gracias, un María. tema tan importante, ¿no? Exactamente. Como la defensa del agua. Eso les íbamos a pedir subir un poco el micrófono, ya se escucha mejor. Y ya nos habías adelantado de qué se trata esta campaña, el CIAPA, que queremos agua para la vida, no para el negocio, pero si quieres volvemos a hacer un resumen de la campaña, María, por favor. Sí, pues la semana pasada presentamos esta campaña, el CIAPA que queremos agua para la vida y no para el negocio. Y bueno, tiene como objetivo fundamental recoger la voz de la gente, tanto en los barrios como en las colonias, en plazas públicas, universidades, escuelas, y armar una propuesta ciudadana para la reconstrucción del CIAPA, que pues es el organismo operador del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, pero que por más de una década este organismo se encuentra en una profunda y severa crisis, pues que solamente no está garantizando el acceso, el derecho al agua potable y al saneamiento, sino que también está poniendo en riesgo la salud de las personas, porque uno de los focos principales del CIAPA en este momento de su mala atención, de su mal servicio, es pues la calidad del agua, ¿no? La dudosa calidad del agua, la dudosa certeza de que sea agua potable. Claro. Y no se están dando explicaciones al respecto y ya vivimos en un estado que de por sí presenta pues graves procesos de deterioro ambiental. ¿Cuáles serían, digamos, los puntos centrales de esta crisis que está viviendo este organismo público, el CIAPA, María González? Mira, pues hicimos un balance, la campaña presentó un balance de alrededor de 15 puntos. El primero tiene que ver con una deficiente comunicación social que tiene el CIAPA, es decir, el CIAPA se ha convertido en un organismo sí público del agua, pero ausente y lejano de los usuarios, ausente y lejano de la ciudadanía. También el CIAPA presenta un debilitamiento en todo su personal, es decir, ha despedido a personal experimentado, o también hay personal, digamos, con mayor experiencia que se está jubilando, y eso en el último sexenio por voz de los propios trabajadores del CIAPA, por voz del propio sindicato de trabajadores, ha debilitado completamente, digamos, como al sistema. El agua sucia, ¿no? El agua puerca, el agua turbia, donde no se ha aclarado las afectaciones que ya está ocasionando a la salud de las personas, pues es uno de los grandes temas que se agudiza en el sexenio pasado, y aquí nosotros hemos documentado pues más de 400 denuncias por agua contaminada, y también algo fundamental que ha documentado esta campaña a su arranque es la afectación de más de 1,066 colonias, ya sea por agua sucia o por desabasto, por falta de agua. Estamos hablando que probablemente una quinta parte de las colonias, una cuarta parte de las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Así es. Y bueno, entre otras cosas también, pues la suspensión, los cortes, la disminución del agua en los hogares, el incremento a las tarifas, que recordemos que pues la semana pasada se estaba volviendo a discutir un alza del 12.5%, que nos parece también pues una medida absolutamente contraproducente,
porque lo que estamos recogiendo en la campaña, que ahorita les contamos ya estos módulos que se están instalando en barrios, en colonias, es mucho hartazgo de la ciudadanía, y uno de los temas, digamos, que nos está diciendo la gente de mayor molestia es el alzo a las tarifas y desde luego la mala calidad en el servicio. María, digamos, si algo aprendimos de las políticas privatizadoras de gobiernos neoliberales es que en ocasiones de manera deliberada se dejaban que estuvieran en decadencia ciertos organismos públicos para privatizarlos justamente. ¿Crees que es el caso del CIAPA o solamente es incompetencia y mala gestión de gobernantes y de sus directivos? Bueno, ya está documentado que el CIAPA, no solo en el sexenio pasado, sino pues en más de una década, ha venido privatizando varios de sus servicios, ¿no? Uh-huh. Pero en este momento sí se encuentra en absoluto ahorcamiento el CIAPA, y eso sí, pues es un foco rojo mayor para un posible intentón, digamos, de transferirlo a la iniciativa privada, con el argumento de que es más eficiente y que un organismo público, es decir, ya no pudo rescatarse, ¿no? O sea, tiene una cartera vencida altísima, tiene todos estos otros problemas, y entonces sí podría venir como esa iniciativa. Creo que tiene muchos focos rojos el CIAPA para ir hacia allá, y justo por eso uno de los argumentos de esta campaña del CIAPA que queremos son dos elementos. Uh-huh. Agua, o sea, que el organismo o que nuestra gestión de agua siga siendo pública, es decir, que no se vaya a transferir a la iniciativa privada, pero que sea en todo momento una gestión comunitaria, es decir, que recoja la voz de la gente en los barrios, en las colonias, pero que también presente alternativas. Eso es muy importante, me gustaría volver más adelante. Solo para, digamos, cerrar de mi parte este tema de la privatización, si de verdad lo intentaran, iría en sentido contrario de experiencias internacionales y nacionales, ¿no? Creo que aquí en el caso de Puebla, me parece que en Cholula es un caso, creo que Querétaro, no estoy... me corregirás, María, son experiencias de privatizaciones en buena medida de gobiernos panistas que impulsaron estas, y aquí en Jalisco pues estamos viniendo justamente de la experiencia totalmente en contrario de la privatización del servicio de recolección de basura con Capsa y Eagle en varios municipios, y que ahora lo recogen nuevamente los municipios, porque se demostró en la comparación de Guadalajara, que era privada con Capsa, y en el caso de Zapopan, que lo hacía el propio gobierno municipal, que es mejor el servicio de Zapopan que el de Guadalajara. Ahora ya lo recuperó el gobierno municipal. En ese sentido iría en sentido contrario de lo que viene la experiencia acerca de las privatizaciones de organismos públicos, ¿no? Sí, o sea, todos los organismos que se han privatizado en el país ahorita están luchando por su desprivatización. Cancún el caso otro, de Puebla que mencionas, el caso de Cancún, también en el estado de Coahuila hay organismo privatizado. En todos no ha funcionado. Es como cuando se privatizó teléfonos, ¿no? Uh-huh. De México, que si no pagas, pues al siguiente día te cortan la línea, ¿no? Esto sí puede ocurrir cuando se privatiza, por ejemplo, un bien fundamental para la vida, que es algo que no podemos permitir. Claro. Digamos, los datos son alarmantes, he comentado algunos. Otro que nos preocupa y que realmente pues es muy grave es que en el último sexenio lo que documentamos fueron más de 200,000 denuncias por fuga. Esto es gravísimo porque el organismo actualmente está perdiendo la mitad del agua que va en la red. Uh-huh. Esto tiene traducciones, pues primero en que es agua que ya no le está llegando a otras personas, otros claro. hogares que no tienen acceso al agua potable. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, alrededor de 500,000 de personas no están conectados a ningún sistema, ni a un sistema municipal, ni al CIAPA, es decir, no tienen acceso a agua potable y saneamiento, pero también la pérdida de agua en la red representa presupuesto, claro, ¿no? O sea, representa que tú dejas de abastecer, pero también, digamos, se supone que esa agua ya pasó por un tratamiento, ¿no? Y ya, digamos, tuvo un costo de inversión en todo su proceso hacia su potabilización. María, una duda, solo regresando a lo que estaban comentando de la privatización. Hay dos cuestiones, o sea, una es que se privatice de facto la operación, se entrega a particulares, que es lo que estábamos hablando, pero la otra es una privatización en los hechos, me parece. Por ejemplo,
al funcionar el CIAPA para los beneficios de los intereses privados inmobiliarios. Hablo en concreto, el caso más concreto es el de Jardines de la Paz y el Parque San Rafael, donde la obra en realidad se hizo es para un proyecto inmobiliario enorme en diferentes partes de la ciudad. Ocurre lo mismo, trabaja es para el interés inmobiliario. ¿Eso se frenaría con lo que comentabas de mayor participación comunitaria en las decisiones del CIAPA? Efectivamente, ahorita, digamos, la representación para la toma de decisiones dentro del organismo solo tiene un lugar para organismos vecinales. Uh-huh. Y digamos, quien está en esa representación, pues si tú vas a una colonia o preguntas a algún colectivo en defensa de agua, pues no les conocen, ¿no? Entonces, eso es algo que la campaña quiere impulsar. En primer lugar, que sí tengamos, que sí incidamos dentro del organismo para definir sus políticas como organismo operador público del agua. Y la segunda es esta perspectiva de la participación, es decir, que no basta, digamos, con tener algunos asientos en la Junta de Gobierno o en la parte interna del organismo, que es fundamental, sino que realmente el organismo recoja informe de rendición de cuentas y también incluya la participación comunitaria de las personas para el mejoramiento del organismo operador. Uno de los ejes que va a trabajar la campaña justo es este, ¿no? De alto a la corrupción, alto al acaparamiento del agua por grandes usuarios, entre ellas las inmobiliarias, y también pues alto a los procesos de mercantilización y privatización del agua. No solamente que el organismo no se privatice, sino digamos que no haya estas prácticas, digamos, de mercantilización y privatización hacia estos grandes usuarios que el CIAPA también atiende. De hecho, acaparamiento y concentración de concesiones, como tú lo has estudiado y lo has presentado en informes anteriores. Si nos permites, María, vamos a ir a una breve pausa de identificación de la estación y volvemos con esta conversación con María González del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que es la que presenta esta campaña junto con otros, creo que son otros 17, 18 organizaciones. Ya nos dirás cuáles, entre ellos justamente el colectivo de vecinos de Jardines de la Paz, de Defendamos el Cerro de la Reina y Arcos de Guadalupe, entre otros más. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0, volvemos a esta charla que tenemos con María González, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que forma parte de una campaña junto con otros 20 organismos aproximadamente de la sociedad civil jalisciense, y que está presentando una campaña sobre el CIAPA, que queremos agua para la vida, no para el negocio. Ya nos ha explicado algunos puntos críticos de esta crisis del organismo, los temas de privatización. Yo quisiera volver a la charla, María, tratando de enfatizar esta política o esta propuesta que están, digamos, poniendo a discusión, que tenga un componente de vigilancia comunitaria o de participación comunitaria. Y me corregirás, pero a lo mejor para los tapatíos esto suena un poco raro, pero es lo usual para miles de comunidades en todo el país, que son las propias comunidades quienes manejan y administran su propia agua, especialmente comunidades indígenas y campesinas que tienen, digamos, una experiencia ya tradicional en el manejo del agua y lo hacen de una manera más responsable, me parece. ¿Cómo sería en el caso de una gran urbe como Guadalajara esta participación comunitaria, María? Sí, bueno, la campaña en su primera etapa plantea una consulta ciudadana, ¿no? Esta consulta ciudadana va a llegar a los barrios, a las colonias de la ciudad a través de módulos en donde se va a estar recogiendo la voz de la gente para que haga propuestas, ¿no? Exigencias y soluciones hacia el organismo operador. O sea, ¿cuál es el tipo de organismo operador público del agua que quiere, ¿no? También la campaña lo que va a fomentar es la conformación de comités vecinales, o sea, que las personas en la ciudad no nos quedemos solamente denunciando, exigiendo, ¿no? Sino que haya una propia organización vecinal que pueda trabajar sobre los problemas de agua que hay en su barrio, en su colonia, en sus hogares.
La campaña también va a plantear la creación de la Contraloría Autónoma del Agua de Jalisco. O sea, sería un ente más grande que va a estar integrado por comités vecinales, organizaciones sociales, especialistas, académicos, académicas. Y después de esta primera etapa y de haber recogido la voz de las personas en los barrios y colonias, se va a elaborar entonces sí esa propuesta ciudadana del CIAPA que queremos. Y esa propuesta se va a presentar al propio CIAPA y a las autoridades de Jalisco, ¿no? Para exigirla, pero es muy importante que no solamente tenga, digamos, la voz de especialistas, ¿no? O que no sean solamente algunos diputados o diputadas que han estado preocupados por el tema y que han estado también haciendo foros, sino que venga de abajo, que venga de la realidad que se vive en los hogares, en las colonias, en los barrios, y que sea con este carácter social y ciudadano. La campaña también va a plantear incidir en aspectos legislativos, ¿no? Entonces, se está proponiendo que la campaña logre que en este estado de Jalisco se apruebe una ley estatal que obligue a los grandes usuarios a captar y a reutilizar el agua. También tiene otro aspecto fundamental que es la modernización tecnológica, ¿no? Que eso también se va a trabajar en los barrios, ¿no? O sea, cómo el CIAPA puede transitar hacia otras tecnologías de ciencia avanzada para que, por ejemplo, no se pierda la mitad del agua que va en las tuberías, claro, y en cambio sí se transite a una tecnología dentro del CIAPA para detectar las fugas en tiempo real. O sea, hay muchas alternativas de ciencia avanzada que el organismo no ha querido implementar. Una básica, perdón que interrumpa María, que plantea Arturo Gleason desde hace muchos años es captar el agua de lluvia, ¿no? Que no se derroche, que no se pierda, que no se vuelva a ensuciar al mezclarse en el drenaje, ¿no? Y esto que preguntaba Rubén, o sea, la campaña no pretende quedarse solamente como en la exigencia hacia afuera, hacia el organismo operador, sino realmente generar organización, generar conciencia en los barrios, en las colonias e impulsar otras alternativas comunitarias de gestión, de uso y de cuidado del agua, tanto en el hogar como en las colonias, como en los barrios. Esto es muy importante porque el organismo operador del agua tiene una responsabilidad y, digamos, a nivel del Estado mexicano están obligados a garantizarnos el derecho humano al agua y el saneamiento. Pero también las personas tenemos que organizarnos, ¿no? Y buscar otras formas y otras alternativas para cuidar y para gestionar nuestra agua. Entonces, la campaña quiere poner atención ahí y pues ojalá que generemos pues movilización, conciencia social, organización, y eso pueda como incidir no solamente en el organismo operador, sino a transformar el modelo de gestión del agua, de gestión y administración del agua en el estado de Jalisco. Una gestión integral del agua, como se ha mencionado. María, hay dos cuestiones. Una es, me parece muy importante, la participación de las personas que suelen ser, digamos, culpabilizadas muchas veces de la crisis del agua. Se dice que es que los hogares desperdician el agua o que no pagan, que son deudores, pero no se menciona, no se recuerda que son los grandes, digamos, deudores, las grandes empresas e instituciones las que en realidad deben la mayor cantidad de dinero al CIAPA, no los hogares particulares, ¿no? Efectivamente, o sea, la campaña pone principal atención en los grandes usuarios y eso es algo que no podemos perder de vista, o sea, no podemos culpabilizar a las personas, ¿no? Porque regamos nuestro jardín o porque lavan el coche o porque duramos o gastamos el agua, digamos, lavándonos los dientes. Sí. Ahí no está la mayor pérdida del agua, ahí no están quienes la contaminan, digamos, de manera tóxica, ¿no? Que genera enfermedad y muerte, como los casos tan dramáticos que tenemos en Jalisco, Río Santiago y Ribera del Lago de Chapala. Sino poner atención en estos grandes usuarios, y la campaña justo lo que va a buscar es lo que ustedes están comentando, traer experiencias a Jalisco, por ejemplo, de organismos, operadores públicos
que fueron privatizados, ¿no? Y digamos el desastre que sucedió y cómo se nos coarta o se coarta el derecho humano al agua y al saneamiento. Pero también traer experiencias de otros organismos que sí, por ejemplo, pusieron atención en la pérdida de agua en la red por tuberías, ¿no? O de otros organismos que sí están incorporando una perspectiva de prevención y atención frente a la crisis climática, ¿no? Porque aquí, digamos, podemos ir a perfeccionar el organismo, ¿no? Pero, pues, digamos, tenemos que ir al cuidado de las fuentes, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con un adecuado manejo y gestión del agua. Solo una duda, creo que es obvia, pero esto también de concretarse resolvería el otro problema que son los encharcamientos en cada temporal de lluvia y los desastres en la ciudad al reutilizar esa agua, me imagino, ¿no? Así es, o sea, a los grandes usuarios, si, por ejemplo, en la Ciudad de México ya existe la ley, ¿no? Vamos a traer esa experiencia. Y aquí es algo muy importante porque tú descargarías al organismo de que le surta agua a esos grandes usuarios, ¿no? Entonces el organismo podría llegar a otros hogares, a otras colonias, a otros barrios, porque los grandes usuarios estarían obligados a captar, es decir, a tener sus propios sistemas de captación y a reutilizar su agua. Y aquí podemos hacer un listado, por ejemplo, de cuántos centros comerciales tiene la ciudad, ¿no? Si esos centros comerciales realmente tienen sistemas de captación, si esos centros comerciales realmente están reutilizando su agua. Otros grandes consumidores como campos de golf o quienes tienen albercas, ¿no? Exactamente, y tenemos pues todo el listado de los acaparadores del agua, ¿no? Que sabemos que son las refresqueras, las inmobiliarias, los corredores industriales, ¿no? Que por un lado acaparan, por otro contaminan y también hay todo un problema de salud pública, ¿no? María, yo terminaría con estas dos dudas y, bueno, petición para ampliar la información sobre específicamente la campaña, y la otra mencionabas que no solamente se trata como de exhibir y hacer una denuncia hacia afuera, sino que se concrete, por ejemplo, en leyes. ¿Hay ya algunos contactos, algunos diputados que estén receptivos a esta campaña? Sí, hemos empezado a hablar con algunos diputados y diputadas en la legislatura actual. Hay sensibilidad. De hecho, el día de hoy se presentó una iniciativa en el Congreso, digamos, de parte de dos diputadas para poner foco, digamos, en una auditoría, ¿no?, externa al CIAPA, ¿no? Y también poner foco a los grandes usuarios, ¿no?, en la cartera vencida. Entonces estamos empezando estos diálogos, creemos que hay una conformación distinta en la legislatura actual, esperemos que sí haya correlación de fuerzas, pero aquí lo más importante es, o sea, lo que busca la campaña es generar organización, generar participación y empezar también a generar otras alternativas de gestión y de cuidado de nuestra agua, ¿no? Sobre todo, pues, por la situación actual, pero también en un contexto de crisis climática en donde, o sea, si ya estamos mal en términos ambientales, esto va a empeorar y esto se va a agudizar. Recuérdanos las fechas de la campaña y dónde la gente puede entrar a revisar toda esta información, María. Sí, la campaña va a estar activa durante todo este año. Pueden seguir la campaña en las redes sociales de El CIAPA Corrupto, pueden seguir la campaña en las redes sociales de IMDEC AC y también pueden seguir la campaña en las redes sociales de la UPOJAS, ¿no?, que es esta unión de pueblos y organizaciones por el agua, la salud y el territorio. Todas estamos empujando esta campaña y también pues hay una invitación a otros sectores, a otras organizaciones que quizás no trabajan agua o temas ambientales, pero queremos que, o sea,
igual que la seguridad en este estado, el agua, ¿no? Sería como el otro elemento Sin duda. grave y a defender. Importante. María González, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros, venir acá a cabina, ampliar lo que habíamos ya nos habías esbozado la semana pasada, y seguiremos al pendiente con esta campaña y próximamente estaremos de nuevo en contacto. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Gracias. Saludos a la audiencia. Vamos a una pausa y regresamos pues a presentar la información acerca de las consecuencias y repercusiones que tiene la política comercial de Donald Trump anunciada este día.